La psicología social sociológica toma como fuente de teoría a la sociología. Vamos a ver dentro de esta ciencia, hay tres grandes paradigmas. El paradigma del conflicto, el paradigma del funcionalismo y el paradigma de la interacción social. Vamos a ver que la psicología social sociológica toma estas últimas dos como fuente de partida. Con el funcionalismo tenemos a Emil Durkheim como padre gestor de la sociología funcionalista. Para este autor, la sociedad preexiste al sujeto, se le impone con sus normas de convivencia y de interacción, pero también es más que la suma del sujeto. Pongamos, por ejemplo, que es nuestro primer día de trabajo en una empresa. Cuando nosotros llegamos, vamos a encontrarnos que esa empresa ya posee formas de vincularse, formas de trabajar entre áreas, etc. Podemos pensar que esa empresa funciona como una sociedad, en el sentido que está antes que nosotros ingresemos, también posee normas pautadas de antemano, pero además, como muchas empresas lo señalan, la empresa es mucho más que sus empleados. Bueno, para Durkheim, esto es así para la sociedad también. Todos estos actos que se nos imponen y que son externos a nosotros son para Durkheim la esencia de los hechos sociales. Por el contrario, tenemos a Weber como un representante del interaccionismo simbólico, otra de las corrientes que toma de la sociología la psicología social sociológica. Weber se ubica exactamente en el extremo opuesto de Durkheim. Para él, la sociedad se compone de los vínculos entre los individuos. Es en esta interacción, en esta acción social, que está compuesta por una serie de recurrencias, donde la sociedad se genera. Pero por supuesto, nosotros no podemos, como sociólogos, como psicólogos sociales, enfocarnos en todas las interacciones entre los individuos, sino que nuestro interés va a estar en estas recurrencias, que van a conformar lo que Weber llamó un tipo ideal. ¿Qué sería esto? Supongamos el mismo ejemplo de la empresa que tomábamos recientemente. Yo entro a la empresa y descubro que todos nos saludamos de beso, excepto al jefe, que se lo saluda de mano sin importar su sexo de quien está saludando. Bueno, ese tipo de regularidades son las que para Weber serían la esencia de la estructura social, que nos transparentan también cómo los seres humanos interactuamos entre nosotros, lo que da pie también a una metodología de trabajo puntual, esto es, la búsqueda de los tipos ideales. La última corriente que toma la psicología social de la sociología es la Escuela de Chicago, que también comparte junto con Weber el paradigma de la interacción social. Vamos a ver que la Escuela de Chicago plantea, al igual que Weber, que el interés de la sociología es estudiar las interacciones entre las personas. Y parten de la idea de que la realidad es una serie de símbolos compartidos, lo que esto no significa que la realidad sea homogénea, sino que más bien nos encontramos frente a un mosaico de interpretaciones. Para ver estos autores, les propongo que pensemos en la última interacción que hemos tenido con otra persona. Tomemos, por ejemplo, el primer autor de la Escuela de Chicago. Mead nos plantea que todas las interacciones están dotadas de simbolismos y que a través de las comunicaciones nosotros deducimos intenciones o ponemos interpretaciones del otro. Retomemos esta última experiencia. Creemos que hemos interpretado alguna respuesta de nuestro compañero a la luz de su postura corporal, del tono en que lo decía. Dice este autor que para comprender las intenciones del otro debemos ponernos en sus zapatos. Otro concepto que trae este autor es el de self. Vamos a ver que para la psicología los sujetos tienen una identidad. Para esta corriente sociológica, esa identidad, ese self, se estructura socialmente. Este self es inseparable de la sociedad. Y vamos a ver que uno de los seguidores de Mead, Cooley, hace un desarrollo más amplio sobre el self. Este autor postulaba el concepto de self especular. Esto es que las personas no solo poseemos una identidad propia, sino que también tenemos una noción de cómo los otros nos miran. Para Cooley, el self se genera fundamentalmente a través de nuestros grupos primarios, esto es, nuestra identidad se genera a través de nuestra familia y nuestros seres más cercanos, y se desarrolla a lo largo de toda la vida. En un primer momento, imitamos el comportamiento de los otros,
En un segundo momento, el otro empieza a aparecer en nuestro horizonte a través de los juegos, que a su vez en una primera parte son juegos individuales, pero después son juegos en equipo, para finalmente lograr el reconocimiento del otro generalizado. Esto es el reconocimiento de las normas y del punto de vista de la sociedad. Por último, James plantea esta distinción del self en dos grandes partes. Por una parte tenemos el yo, esto es la iniciativa individual, esta actividad que proponemos, y el mí es la imagen que creemos que los otros tienen de nosotros. Para este autor, la interacción social es justamente este vínculo entre el yo, que propone una acción, supongamos, y el mí, esta noción de feedback que tengo de los otros y cuánto de esto puedo proponer o no. Es en las interacciones sociales donde surgen los roles. Vamos a ver, por ejemplo, cómo la sociedad también impone ciertos roles hacia las mujeres o hacia los hombres, conceptos que trabajaremos a lo largo de este video. La psicología social psicológica toma de sus fuentes 5 grandes autores. El primero es el conductismo. Vamos a ver que hubo 3 autores que desarrollaron distintos conceptos. El primero fue Pavlov, que trabajó en torno al condicionamiento clásico. Trabajaba fundamentalmente con animales, pero luego Watson empezó a pensar que los seres humanos reaccionamos en torno a través de estímulos que nos producen respuestas también. Esto significa que los seres humanos también podemos ser condicionados. Posteriormente, Skinner planteaba que entre los estímulos y las respuestas de los seres humanos existe la cognición. Esto es que nosotros podemos dotar de sentido a este estímulo para variarlo. Entonces, por ejemplo, mientras para Watson el estímulo de un golpe, supongamos, siempre generaba una respuesta como de dolor, para Skinner podría también suponer un goce. Por último, Bandura habla del aprendizaje social y él plantea que las personas aprendemos a través de la imitación y el modelaje. O sea que entre este estímulo y esta respuesta, esta cognición son aprendidas a través de otros modelos que hemos visto. Otra corriente psicológica que aporta la psicología social es la Gestalt. En un primer momento, esta corriente teórica postuló una serie de principios sobre la percepción humana que también nos van a permitir pensar, con Kurt Lewin, una teoría del campo. Esto es, cómo los seres humanos interpretamos nuestra realidad. Otra corriente psicológica de la cual la psicología social toma fuentes es el psicoanálisis. Su principal precursor, Sigmund Freud, postula que la vida anímica de los sujetos no puede darse sin los otros y cómo las personas, se pregunta, cambian en las masas. Entonces, por ejemplo, este fenómeno tan común de la imitación, supongamos en un partido de fútbol cuando hay un gol y todos se levantan a gritar, bueno, Sigmund Freud se preguntaba respecto a estos fenómenos. La cuarta corriente psicológica la plantea Kurt Lewin. Tomando los postulados de la Gestalt, él plantea lo que llamó la teoría del campo. Para él, los fenómenos psicológicos ocurren en un campo, esto es decir, en una especie de contexto, donde los elementos de este campo son interdependientes entre sí. Él va a postular que las personas intentamos lograr un estado de un campo lo más estable y lo más bueno como sea posible. Las personas, para este autor, nos vemos sumergidas en una lucha de fuerzas tanto positivas como negativas, y nosotros intentamos equilibrar esas fuerzas a los fines de lograr un estado de satisfacción anímica. Finalmente, la última corriente de la que se nutre la psicología social es el sociocognitivismo. Vamos a ver que hay 3 grandes autores, Piaget, Vygotsky y Bartlett. Piaget se preguntó cómo una persona pasa de un estado de menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento. Esto es, cómo se producen los procesos de aprendizaje. Vygotsky, movido por la misma pregunta, desarrolló los conceptos de zona de desarrollo próximo y andamiaje. Él se preguntó en torno a la distancia que existe entre que una persona pueda hacer una actividad sin supervisión y lo que pueda hacer bajo el acompañamiento de una persona. Esto es el andamiaje que le provee un profesor, un padre, de supervisión y acompañamiento para el proceso de aprendizaje. Finalmente, Bartlett se preguntó por el origen cultural de los esquemas de conocimiento. Para poder comprender el concepto de atracción, los invito a ver el siguiente video.
Honda CB 150 Invicta. Potencia tu atracción. Vamos a entender a la atracción como la actitud que desarrollamos hacia los demás, que puede ir de un polo del amor hasta el polo del odio. Como la propaganda que vimos recién, vemos una persona en una moto y una serie de mujeres que lo miran con deseo. Podemos pensar que la atracción se genera no solo por gratificaciones que obtenemos, sino por asociar a la persona a una serie de gratificaciones. Y la atracción finalmente se complementa en una especie de equilibrio de las contribuciones de las dos personas hacia la pareja. En este ejemplo que vimos podemos ver al menos 2 de los 4 elementos que componen la atracción. El primero es el atractivo físico, que también vemos que está modulado por la cultura. Para la cultura occidental, la moto o un cuerpo físico puede estar asociado a la belleza, mientras que en las culturas orientales hay otros elementos que intervienen. También podemos ver el elemento de la proximidad. Esto es la frecuencia de las interacciones, pero también la afinidad que como seres humanos podemos compartir. Dentro de la proximidad también en psicología social se trabaja en torno a la proxemia, lo que significa las distancias que culturalmente determinamos que debemos mantener entre las personas. A medida que esta distancia se acorta, las personas lo tendemos a interpretar como un mensaje de atracción. Otro elemento que no vemos en la propaganda, pero que sí influye en los estudios de atracción, tiene que ver con la semejanza y la complementariedad. Esto es, cuán en común están nuestros valores y nuestras concepciones sobre el mundo. En la medida en que sean idénticas o se complementen, es donde hay mayor posibilidad de atracción. Finalmente está la reciprocidad, y esto ya implica una interacción con la persona. Esto es, sentir que lo que yo doy, recibo y viceversa. Otro concepto que está en directa relación con el atractivo es el de afiliación. Esto es la necesidad de pertenencia. Vamos a ver, por ejemplo, que en los adolescentes esta necesidad de pertenencia se ve más exacerbada que en otras etapas de nuestra vida. Según los teóricos, hay 2 grandes conceptos que fomentan y fortalecen la afiliación. Por un lado, la comparación social y por otro lado, el intercambio social. Vamos a ver que, con respecto a la comparación social, las personas tendemos a compararnos entre nosotros para evaluar y validar nuestras propias posturas. En el caso de los adolescentes que planteamos recién, vamos a ver cuánto ellos miran a sus compañeros para validar no solo sus conductas, sino también sus vestimentas, las formas de actuar, etc. Con respecto al intercambio social, vamos a ver que las personas mantienen mayor o menor afiliación en aquellas relaciones que les dan más beneficios. Hay 2 grandes factores que ayudan a interpretar la afiliación, los factores situacionales y los factores personales. Respecto a los factores situacionales, vamos a ver que está la proximidad y la familiaridad, que van a hacer que acercarnos hacia personas con las que sentimos que compartimos elementos en común. Pero también la ansiedad. Esto es, en situaciones que desconocemos cómo comportarnos, vamos a procurar encontrarnos con otras personas que estén similar. Volvamos al ejemplo de los adolescentes. Cuando se encuentran en un entorno social que desconocen, tienden a juntarse con aquellos que conocían en otros entornos o con aquellos que ven similares, que comparten algunas creencias o tendencias. Respecto a los factores personales está la atracción, el atractivo físico como el principal eje. Por último, 2 problemáticas que surgen con respecto a la afiliación son la ansiedad social y también la soledad. La ansiedad social refiere a la preocupación que tenemos las personas por la evaluación que los demás hacen de nosotros. Por su parte, la soledad refiere a aquel empobrecimiento de las relaciones sociales, estos vínculos reducidos y menos satisfactorios de los que las personas desearían. Bien, alumnos, en este video vamos a desarrollar el concepto de relaciones interpersonales. Las relaciones interpersonales íntimas se las considera aquellos vínculos como los de la familia, la pareja o la amistad. Particularmente en este video vamos a trabajar en torno a 2 vínculos, el de la pareja o el del amor y el de la amistad. Cuando hablamos de relaciones interpersonales de amistad o de amor, seguramente algún ejemplo se les viene a la mente. ¿Qué características creen ustedes que tienen? Podemos afirmar, por ejemplo, que aquellos vínculos interpersonales que ingresan a nuestro mundo de intimidad empiezan a formar parte de nuestro propio autoconcepto, de nuestro ser. Veamos ahora 4 características que tienen.
Cualquier vínculo interpersonal íntimo se caracteriza por la autorrevelación, la intimidad, la emoción y la interdependencia. Vamos a ver en qué consisten cada uno de ellos. Bueno, supongamos que se están poniendo de novios con una pareja. El principio de esta relación, vamos a ver que empieza a preponderar la autorrevelación. Esto es que le empezamos a compartir al otro elementos propios de nuestra biografía, de nuestra historia de vida. Estos elementos o estos hechos vienen acompañados también de una serie de emociones y sentimientos. A medida que más compartimos emociones y sentimientos, mayor vínculo se genera con este otro. También puede suceder lo contrario y nos puede haber pasado con alguna amistad o con alguna pareja, donde estos elementos de autorrevelación van disminuyendo y finalmente la relación se va enfriando, vamos dejando de compartir no solo vivencias emocionales, pero también aquellos sucesos cotidianos que forman parte de nuestra vida. Esa es la primera característica. Después tenemos la intimidad. Esto es, supongamos que hemos compartido con esta persona hechos de nuestra vida, pero ahora también sentimos que estamos cuidados por esa persona, protegidos, pero también respaldados y comprendidos. Entonces, en este momento vamos a ver que yo puedo confesarle cosas de mi historia personal a esa otra persona y sentirme cómoda con ello. El tercer elemento es el de la emoción. Esto significa que yo no solo puedo compartir o vivir con esta persona emociones positivas, también negativas, que después, si vienen acompañadas de un refuerzo de emociones positivas, se aumenta más el vínculo. Pero también este otro nos ayuda a pensarnos en nuestra vivencia de las emociones. Por ejemplo, supongamos que con esta persona yo vuelvo un día, me encuentro con ella y le cuento una historia que me ha puesto muy mal o muy triste, muy enojada. Poder conversarlo con esta otra persona nos va a permitir también darle perspectiva a las situaciones, entender qué es lo que sucedió y también tranquilizarnos. Ese tipo de vivencias emocionales nos permiten también fortalecer los vínculos de amistad y de amor. El último es el de la interdependencia. Lo que no significa dependencia, significa que yo puedo con esa otra persona pensar actividades conjuntas, hacer cosas de manera colaborativa, aunque podría hacerlas sin ella o sin él, pero es importante que estemos siempre contemplando el otro dentro de nuestras actividades cotidianas. Bueno, ahora pensemos en torno a los vínculos de amor. Stenberg, en el 1968 aproximadamente, desarrolló una teoría triangular sobre el amor, que procuraba explicar no solo la dinámica, sino también la estructura del amor, basándose en tres grandes ejes: el compromiso, la intimidad y la pasión. De la combinación de estos tres elementos surgen una tipología de amor. Por ejemplo, tenemos el caso donde está solo presente la intimidad, no hay pasión ni compromiso. Este tipo de amor lo llamo cariño y es el típico vínculo de amistad que tenemos con otros. Por el contrario, si está presente solamente el compromiso, lo llamo amor vacío y es el ejemplo típico de las parejas acordadas, los matrimonios acordados. Por el contrario, si está solo la pasión, Stenberg lo llamó encaprichamiento y sería el típico amor a primera vista. Después de la combinación de estos elementos tenemos otros tipos de amor. Tenemos el amor romántico, esto es intimidad con pasión, que es el típico caso de Romeo y Julieta. Por otra parte, la contraparte de este vínculo es el amor compañero, esto es la intimidad más el compromiso. Esto significa las parejas, por ejemplo, de larga data, donde quizás la pasión ha disminuido, pero sigue vigente tanto la intimidad como el compromiso. Por último, tenemos el amor fatuo. Esta es la típica historia de Hollywood donde vemos una pareja que se conoce y al mes se está casando en Las Vegas. Esto vemos también que está presente la pasión junto con el compromiso. Por supuesto, de la combinación de estos tres elementos, intimidad, compromiso y pasión, surge lo que llaman el amor completo. En la actividad que se te presentó en este módulo, se busca que hayas podido relacionar todo lo aprendido con el objetivo de establecer diferencias entre factores que toman en cuenta la psicología y la sociología para el abordaje de fenómenos sociales. En virtud del caso planteado, debiste indicar la disciplina desde la cual el investigador aborda cada situación y la perspectiva teórica de la psicología social compatible con dicho estudio.
Se espera que hayas podido analizar cada situación indicando cuáles son los principales factores y el método de estudio en su respectivo abordaje. Para resolver correctamente la actividad, debiste haber tenido en cuenta las diferentes perspectivas teóricas de la psicología social, es decir, psicología social psicológica, psicología social sociológica y psicología social construccionista. En tu informe, debiste especificar lo siguiente. En la situación número 1 se describe el caso particular de un individuo. A partir de su análisis, se realizará posteriormente una generalización. El investigador está analizando la situación desde la psicología, con un abordaje desde la psicología social psicológica. Se empleó la metodología cualitativa para la obtención de datos mediante la técnica de la entrevista. Este enfoque se encuentra acorde a los lineamientos metodológicos conocidos como tradición alemana, de la cual formaron parte Dilthey y Weber. En resumen, la psicología se centra en el estudio de factores individuales o psicológicos para el abordaje de un determinado fenómeno social, tal como se observó en la situación número 1, donde la historia vital y la infancia del joven son determinantes sobre el origen de su conducta. Situación número 2. Estudia a varios sujetos implicados para encontrar las posibles similitudes en las causas de esta conducta y del análisis de los datos obtenidos describe el origen de una problemática social. El investigador está analizando al fenómeno descrito desde la sociología, siendo compatible con la perspectiva de la psicología social sociológica. Se empleó la metodología cuantitativa. Este enfoque se encuentra acorde a los lineamientos metodológicos pertenecientes a la tradición franco-británica con las posturas de Comte y Durkheim. En resumen, la sociología se centra en factores sociales para el abordaje de un determinado fenómeno social, tal como se observó en la situación número 2, donde la estructura social, es decir, nivel de educación alcanzado o ámbito geográfico, tiene cierto grado de influencia sobre el origen de la conducta delictiva, es decir, robar.